Ok, muy bien. Yo voy a estar leyendo, yo voy a estar leyendo los versículos aquí eh, en mi Biblia. Hoy vamos a hablar, eh, el título del mensaje de hoy es ¿Cómo vamos a trabajar juntos? ¿Cómo vamos a trabajar juntos? Y ponen después nuestro mapa de liderazgo. Ya ustedes van a entender por qué el título es así. Cada mensaje que van a recibir de aquí en adelante va a ser un mensaje ya de un alimento más sólido, ¿sí? Para que puedan engranar como equipo y que tengan eh, una visión de lo que fue la iglesia primitiva, cómo se levantaron los primeros ancianos, cómo se estableció el orden dentro de una iglesia y todo eso que es muy necesario para nuestra edificación y para nuestro crecimiento. Amén. Eh, Hoy quiero que nos pongamos de acuerdo en algo muy básico. Si vamos a construir una casa, una iglesia, ¿sí? Pero miremoslo desde el ejemplo de una casa. Todos debemos saber qué es un ladrillo o qué material vamos a usar. Todos vemos también lo que es el cemento, qué cemento, qué calidad vamos a usar de cemento. No todo cemento es bueno, ¿sí? No todo ladrillo es de la misma calidad. No todos los bloques tampoco son de la misma calidad y todos los materiales que se usan. Pero toda casa siempre tiene un marco de referencia a lo cual llamamos, por lo cual contratamos un arquitecto para que nos hagan los planos estructurales y todo eso para poder edificarla y seguir exactamente las instrucciones. Cuando yo trabajaba en la construcción en Estados Unidos, siempre había un hombre que se llamaba el foreman. El foreman era muy importante porque una vez que las cosas avanzaban, él iba pasando por etapas, ¿sí? Iba pasando por la etapa de obra negra, después iba pasando por la etapa de obra gris, después iba pasando ya por la etapa de obra blanca. Y cada etapa él tenía que pasar a hacer una inspección profunda. Y no importaba cuántos dólares o miles de dólares se hubieran gastado en cada etapa, si algo quedaba mal, lo hacía derrumbar. O sea, no le importaba, eran muy cortantes y fueron preparados para eso. Fueron preparados para que tengan un corazón de que si no van en la misma dirección del plano arquitectónico, entonces tienen que derrumbar todo completo. Y una vez llegamos a una etapa donde se construyó un warehouse, una bodega muy grande. Nosotros éramos los que elaborábamos los ductos de aire acondicionado y todo. Y resulta y pasa que ya terminado, le faltó algo a los del fundamento, a los del cimiento, ¿sí? Y las dos primeras etapas no se dieron cuenta y en la tercera se vinieron a dar cuenta y hicieron derribar todo el edificio. Toda la bodega la hicieron derribar por un solo error. Entonces, ¿qué pasa cuando no construimos de la manera que Dios quiere? Pues siempre van a haber divisiones, van a haber cosas que realmente lo que hacen es limitar o frenar el crecimiento de la obra. ¿Te imaginas que tengamos el Evangelio y que tengamos un gran corazón, pero que dentro de un equipo no haya un engranaje bueno? Pues se va a limitar el crecimiento de la obra o lo que entra por un lado sale por el otro. Así que en el liderazgo de la Iglesia de Jesucristo, nosotros también necesitamos definir nuestros términos y nuestro plano estructural para que todos hablemos el mismo idioma y nadie se confunda. Es decir, que es muy importante que cada líder entienda la labor que está desempeñando. Por eso, la base de toda labor que nosotros llevamos a cabo es la escritura. Y aquí es donde tenemos que ser fuertes, porque no es hacer lo que yo creo o lo que a mí me parece que está bien. No, la base de todo lo que hacemos en la iglesia, nuestro estándar de servicio es la escritura. El otro día les hablaba liderazgo de aquí de Bogotá y les decía que para uno entender el liderazgo tiene que ver el liderazgo de los levitas. Ya no somos levitas, ¿sí? Bueno, algunos levitan la oración, levitan el ayuno, levitan ir a la iglesia y parecen levitas, pero muy diferentes a los del Antiguo Testamento.
pero ya no somos levitas. Ahora nosotros somos gentiles, somos del nuevo pacto. Pero la Biblia dice en segunda de Timoteo, esa va a ser nuestra base de referencia de hoy, segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 16, dice, o leámoslo del versículo 15, más interesante todavía, dice, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Y aquí viene el versículo 16. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para rearguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, nuestro marco de referencia, nuestro plano arquitectónico está en las Sagradas Escrituras y ahí no hay nada que hacer. Ahí no hay nada que tenga que ver con, el pastor si es más mala gente, lo pone a hacer uno cosas. No, si está en la Biblia, no es mala gente, es bien buena gente, está siguiendo las instrucciones, ¿sí? De pronto venimos de un mundo donde no estamos acostumbrados a hacer lo que se nos dice, ¿sí? Entonces, si la Biblia nos da un marco de referencia y es la palabra de Dios la que nos instruye, nosotros debemos hacerlo tal y como la Biblia dice. Por eso, eh, hay tres ideales que no podemos olvidar. Y uno de ellos es nuestras premisas. Nuestras premisas. Es decir, lo que tenemos que tener como primer lugar y nunca cambiar. Y allí, dentro de ese punto número 1, van a poner A. Y pongan, la Biblia manda, no nosotros. La Biblia manda, no nosotros. ¿Saben por qué hay tantas diferencias? Porque las personas resultan haciendo cosas que la Biblia nunca mandó. Entonces, la Biblia manda, no nosotros. Nuestra primera regla es que la Biblia es la palabra de Dios. Y debo entenderlo en mi espíritu. Es la palabra de Dios. Wow, yo no puedo cambiar esta palabra. No es un libro de consejos, es nuestro manual de instrucciones, es nuestro plano arquitectónico. ¿Amén? ¿Qué significa esto? Esto significa que si como líderes estamos haciendo algo que no va de acuerdo con lo que Dios dice en su palabra, aquí hay que hacer algo. Hay que tener humildad para dejarlo de hacer, para quitarlo y cambiar lo que no estamos haciendo conforme a la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque el jefe de la iglesia es nuestro Señor Jesucristo y su voz es la palabra. Entonces, si yo estoy haciendo algo dentro de la iglesia, si yo estoy ejecutando alguna forma que no va en la misma dirección con la palabra, simplemente tengo que cambiarlo. Como Apolos. Apolos era un hombre muy elocuente en las Sagradas Escrituras. Eso lo vas a encontrar en Hechos capítulo 18, desde el versículo 23 en adelante, para que lo lean en casa. Póngalo desde el 20. Apolos era un hombre muy elocuente en las Sagradas Escrituras. Era un hombre que enseñaba la Biblia y dice que tenía mucho conocimiento del Señor, pero él bautizaba en el bautismo de Juan, ¿sí? ¿Qué tuvo que hacer Apolos? Cuando llega Aquila y Priscila a visitar a Apolos allí donde estaba enseñando, lo escucharon hablar del Señor y hablaba con mucha elocuencia, con mucha sabiduría, realmente conocía el camino del Señor, pero faltaba poner en su lugar algunas cosas que estaban descuadradas, quizás por falta de información o quizás por una información mal direccionada. Y eso es lo que está sucediendo hoy en día. Entonces, ¿qué hizo Aquila y Priscila? Lo llamaron aparte, así como estamos estudiando aquí, aparte, llamaron aparte y le enseñaron más exactamente el camino del Señor. ¿Por qué? Porque Apolos bautizaba, todavía conservaba el bautismo de Juan y ya el bautismo de Juan había cambiado al bautismo del Señor Jesucristo. Pero ¿qué hizo Apolos? Apolos, por más de que llevaba tiempo, escúchenme aquí, por más de que llevaba tiempo, estudiando las escrituras, predicando la palabra, hablando de Jesucristo, enseñando a una multitud. Apolos tuvo una humildad tan bonita que dijo, bueno, si hay que cambiar esto, hay que cambiarlo por amor a la obra del Señor y por amor a su iglesia. Amén. Entonces, es importante eso, que si como líderes estamos haciendo algo que no va de acuerdo con lo que Dios dice en su palabra, tenemos humildad y lo cambiamos. Pongan allí B.
Nadie es una isla. B es nadie es una isla. Saben que una isla está separada de todo, ¿no? Por eso se le llama isla. Nosotros somos el cuerpo de Cristo, no estamos separados. Y a veces aquí cometemos el error de que pensamos que el líder lo decide todo solo. Preste atención. Hay sujeción, hay respeto, pero hay que aprender a delegar y a confiar. Delegar y a confiar. Una iglesia que cree que lo hace solo el líder, no hay más pastores, no hay más pastoras, no hay diáconos. Mejor dicho, los pastores son toderos. Todo lo que decían, no aceptan la opinión de nadie, no escuchan el consejo de alguien. Hay algo que yo le pregunto al liderazgo es, ¿tienen alguna opinión? Yo envío mensajes al grupo, alguna propuesta, hay que hacer esto, hay que elaborar esto, por favor. ¿Quién tiene alguna propuesta? Es importante que me digan, que me digan. Entonces, eso es muy importante. La sujeción y el respeto a la autoridad es fundamental, ¿sí? Pero nosotros como líderes principales debemos delegar, confiar y ayudar a que las personas crezcan también, porque nosotros pues no somos eternos en esta tierra y hay otras personas que en el futuro van a liderar nuestras iglesias, amén. Esperamos que sean nuestros hijos, que sean esa juventud próxima que ya nació y que está creciendo en las escuelas dominicales. Así que ser líder no significa que yo lo hago solo. Eso es un error, porque Dios nos dio el Espíritu Santo a todos para que seamos el cuerpo de Cristo. En palabras sencillas, como dice Efesios capítulo 4, versículo 16, les voy a leer este versículo, Efesios 4, 16, dice así: de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificando en amor. Les doy un ejemplo de hoy nada más. Hoy, hoy estábamos hablando con la hermana Yuri, cuadrando unas cosas para la graduación, pero ellos están haciendo las cosas, porque ellos también tienen el Espíritu Santo de Dios y los guía. Mi esposa está aquí preparando todo lo que es otras certificaciones muy importantes que hay que entregar, ¿sí? Y ella me dice, amor, ¿qué tal este tipo de certificación? Y yo le digo, tú toma la decisión, toma la decisión. Pero si uno es un líder que acapara, entonces uno no va a dejar que los otros crezcan y va a pensar que uno se las sabe todas. Así que hay que impulsar a los demás y escuchar los consejos, pero atención aquí, que tu consejo nunca viole la autoridad de tu pastor o de tu pastora. Cuando tú quieras aconsejar a tu pastor o a tu pastora, hazlo con reverencia, es decir, con respeto. Mi pastor, mira, ¿qué piensas de esto? La verdad, he estado orando, siempre ora, ¿sí? Y Dios me ha mostrado esto, ¿qué te parece? Me parece que si lo implementamos, si tienes un pastor que te va a impulsar a crecer, te va a decir, dale. Antes el pastor le añade, amén. Así que nosotros como pastores no podemos refrenar, sino todo lo contrario, tenemos que ayudar a impulsar. Y obviamente tenemos esa rienda de que cuando algo no es, pues simplemente lo explicamos por las sagradas escrituras. Así que Efesios 4:16, aquí la iglesia es como un cuerpo, ¿cierto? Es un cuerpo. Si un dedo no funciona, la mano no agarra bien. ¿Sí? Así que para tomar buenas decisiones necesitamos escucharnos unos a otros, porque el Espíritu Santo nos guía mejor cuando trabajamos en equipo. Vamos, diga ahí conmigo estas palabras. El Espíritu Santo nos guía mejor cuando trabajamos en equipo. Amén. Pero diga conmigo, en equipo. Voy a volver a, vamos a volver a repetir esa palabra. Diga, en equipo. Entonces, ¿qué significa eso? Que para que seamos guiados en equipo, tiene que haber un buen equipo. Todos llenos del Espíritu Santo. Que el Espíritu Santo nos guía a todos. Quiere decir de que tenemos un estado espiritual sano, con alegría, con gozo, con libertad. C, pongan allí, C. La verdad viene de Dios, donde sea que esté.
La verdad viene de Dios donde sea que esté. La Biblia es nuestra fuente principal, pero Dios también le ha dado inteligencia a la gente para entender cosas prácticas, ¿sí? Como organizar mejor el tiempo, o como tratar mejor a las personas, o como decir, vamos a hacer esto de esta manera y de esta manera, ¿sí? Y aquí hay un truco muy importante. Podemos aprender de libros o de expertos en liderazgo también, pero siempre vamos a comparar lo que ellos dicen con lo que dice la Biblia. Podemos aprender, pero si lo que estamos aprendiendo va en contra de lo que dice la Biblia, mejor no. Amén. Por eso la sabiduría que Dios nos ha dado para dirigir gente, la sabiduría que Dios nos ha dado para organizar mejor el tiempo dentro de la iglesia, en la familia, en las empresas y en todo lo que hacemos. Entonces, si la Biblia dice A y el experto dice B, nos quedamos con la Biblia. Así lo del experto se vea mucho mejor. Nos quedamos siempre con la Biblia porque ese es nuestro marco de referencia. Punto número 2. Definiciones para que todos nos entendamos. Definiciones para que todos nos entendamos. Aquí tenemos que pensar en un equipo de fútbol. Para que mañana no haya confusión en la iglesia, ¿sí? Debemos aprender a estar unidos en todas las jugadas que se llevan a cabo en la iglesia como en un equipo de fútbol. Ustedes sí se dan cuenta, por ejemplo, cuando hay un equipo de fútbol que alguien no sigue lo que se entrenó, ¿qué sucede? Siempre están diciendo así, ve, oiga, usted coge la bola solo y no se acuerda de lo que entrenamos. Bueno, genera discusión, genera un ambiente pesado. Entonces, donde no hay orden como equipo, se genera un ambiente pesado. Pero aquí hay algo más que añadir. Donde hay orden como equipo, pero personas se salen del orden que se enseña o que se exige para una iglesia, eso también trae contienda o trae un ambiente pesado. Así que tenemos que ser equipo, ser un solo cuerpo, ir en una misma dirección, ¿sí? Aprendiendo como el equipo de fútbol, unas mismas jugadas. Y para que esto suceda hay que entrenar mucho. Hay que entrenar, hay que entrenar. Por eso alguien decía, no espere que 2 horas de clase o 3 horas de clase a la semana les alcance a un equipo para que todos puedan caminar en la misma dirección. Y concluyó con estas palabras: un equipo de una iglesia debería entrenar todos los días con el pastor y estudiar todos los días. ¿Hasta cuándo?, preguntó otra persona. Hasta el día que se vayan al cielo. Todos los días deberíamos entrenar para que seamos uno, para que nos volvamos profesionales en lo que hacemos para Dios. Entonces, hay 6 cosas que tenemos que verificar para convertirnos en ese liderazgo de la iglesia primitiva. 6 cosas. Lo primero, la historia. Pongan allí la historia. Cuando hablamos de historia, es mirar lo que hicieron los cristianos antes que nosotros. Es aprender de los aciertos y aún de los errores de los que ya corrieron esta carrera que nosotros estamos corriendo ahora. ¿Sí? Yo le digo a mis hermanos que tienen un privilegio porque yo la verdad tuve que aprender prácticamente solito, leyendo la Biblia, y tuve que cometer muchos errores para poder llegar hasta donde estamos hoy, ¿sí? En cambio, los que vienen detrás de uno, pues están recibiendo estas clases que yo nunca recibí. Yo nunca tuve un mentor por años que me estuviera diciendo, Andrés, haz esto en la iglesia, empiézala así, hazla de esta manera. No, lo que yo hacía todo era empíricamente, lo digo así hablando, guiado por el Espíritu Santo, aferrándome a la palabra, pero aún así cometía muchos errores. Y hoy esos errores, que ya tengo un listado en mi vida pasada, de aquí hacia atrás, son los que yo no quiero que las personas cometan. Y por eso
enseño con el mayor corazón. ¿Por qué? Por eso la gente me dice, Pastor Andrés, usted es muy apasionado y usted todo el tiempo lo ve uno enseñando, enseñando, precisamente porque el tiempo es corto y no quiero que otros cometan los errores que uno cometió también. Amén. Entonces, la historia es la mejor amiga para que podamos hacer las cosas de la manera que Dios quiere. ¿Y qué tenemos que hacer con la historia? Mirar lo que hicieron los cristianos antes que nosotros. Vamos al libro de los Hechos, vamos al libro de los primeros, de los cristianos años atrás, que estuvieron en las misiones, cómo dieron sus vidas también para saber con qué corazón nosotros tenemos que servir. Otro punto que tenemos que verificar es la cultura. La cultura. Esta es la forma de ser de la gente de nuestra ciudad. ¿Sí? Tenemos que entender eso. Acuérdate que la cultura de reino es muy diferente a la cultura de nuestra ciudad o de las tradiciones que las personas viven. Por ejemplo, no le hablamos igual a un joven o a un niño que a un anciano. A todos se les habla de formas diferentes. Tampoco hablamos igual a alguien de este país y le hablamos a otra persona de la misma manera. Tienen sus propias culturas y su forma de entender de una manera diferente. Entonces tenemos que conocer las culturas y saber cómo vamos a expresarnos ante los demás. Ahora, el mensaje de Jesús nunca cambia, pero la forma de explicarlo sí puede cambiar. Anoten allí, el mensaje de Jesús nunca cambia, pero la forma de explicarlo sí puede cambiar. Amén. Entonces, otro punto es de funciones. Pongan allí funciones. A esto le llamamos lo que hay que hacer. Cuando hablamos de funciones dentro de la iglesia o en nuestra vida de fe, son las tareas que Dios nos mandó. Por ejemplo, nos mandó a predicar el evangelio. Eso es una función. Dios dice que hay que hacerlo y punto. A eso se le llama una función. Predicar el evangelio, predicar la palabra fuera de tiempo, a tiempo y afuera de tiempo, bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñar lo que Jesús enseñó. Eso es función. Amén. Entonces, vamos en funciones. Siguiente punto. Directrices. Y ponen entre paréntesis las reglas. Directrices son las reglas. Estas son las instrucciones de Dios para esas tareas que Él nos dio como funciones. Entonces les voy a dar un ejemplo claro que está en Primera de Pedro. Estoy yendo despacio para que puedan entenderlo muy fácilmente. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 2, dice: apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. ¿Sí? Entonces, las reglas, las directrices, son las instrucciones de Dios para esas tareas. Pedro dice que debemos pastorear con ganas de servir, no por obligación. Se tiene que meditar si realmente usted le dan ganas servir. ¿Sí? ¿Le dan ganas servir o se siente que lo hace como por obligación, se siente que lo hace como cargado? Ahí no puedes servir de esa manera. Tienes que buscar ese corazón maravilloso, ese agradecimiento en Dios, en su gracia. Por eso voy a volver a leer el versículo 2 de Primera de Pedro, capítulo 5. Me encanta este versículo. Dice: apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella. De pronto a ti se te delegó los niños, o a ti se te delegó los jóvenes, o a ti se te delegó todo lo que es direccionar las personas del templo, ¿sí? Guiarlas, enseñarles, o a ti se te delegó el ministerio de alabanza y de adoración. Todo es parte de la grey, pero dice que tenemos que cuidarla, dice cuidando de ella, no por fuerza, no como a las malas, sino voluntariamente. No por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, con buena alegría.
con ese ánimo. Ay, yo quiero hacerlo, ya quiero que llegue el momento para encontrarme con mis hermanos porque quiero servir, ya quiero dar lo mejor de mi vida para el Señor porque lo hago para Dios. Ahora, siguiente punto. Entonces, vamos en historia, cultura, funciones, reglas, que es lo mismo que directrices. Ahora vamos con formas. Formas. Y cuando hablamos de formas es cómo lo hacemos. Esta es la herramienta. Las formas es la herramienta, ¿sí? Predicar es la función. Presten atención, predicar es la función. Pero usar un micrófono o hacerlo por internet o hacerlo de esta manera o de esta manera, esas son las formas. Las formas. Amén. Y último punto, pongan allí, principios eternos. Principios eternos. A esto le llamamos que son las verdades que funcionan aquí, que funcionan en la China, que funcionan en Japón, que siguen funcionando aún después de 2000 años de historia, ¿sí? Que es los principios eternos que el Señor Jesucristo enseñó, y eso no puede cambiar absolutamente para nada. Amén. Ahora, ustedes dirán, bueno, ¿y todo esto qué tiene que ver? Estos 6 puntos, mis hermanos, esos 6 puntos son el todo del todo en la vida ministerial, en el país donde vivimos, en el país donde vamos a ir a llevar este evangelio, porque la historia es importante para no cometer los mismos errores. La cultura de las personas es importante conocerla para saber cómo vamos a practicar, a ejecutar estas funciones, a establecer estas reglas, de qué forma lo vamos a hacer para que esos principios eternos que no se pueden cambiar sean allí enraizados, grabados y naturalizados en la vida de las personas. Por eso hay una regla de oro, punto número 3. Acuérdense que íbamos en el punto número 2. Ahora vamos al punto número 3. Algunos ya van en el punto 40. No importa. Punto número 3. La regla de oro para no pelear por cosas sin importancia, que esa es una cantidad de peleas que hoy en día se están llevando a cabo a nivel mundial, que esa iglesia mire cómo lo hizo, que esa iglesia mire la forma que lo hizo. No hay necesidad de pelear en eso. Aquí lo vamos a entender. Presten atención a esto porque es lo más importante. Lo que Dios manda es la función, funciones, funciones. Nunca cambia. Lo que Dios manda nunca cambia. La manera en que lo hacemos, esas son las formas. ¿Sí? Eso sí siempre puede cambiar. Siempre puede cambiar. Entonces, ya no llevamos el evangelio como hace 2000 años, que no habían redes sociales, no había Zoom. Mira nada más. Estamos por Zoom. Entonces, algo ha cambiado y seguimos aprendiendo. Ahora la tecnología nos ha conectado a nivel mundial. Pueden estar conectados de México, de Chile, de China, de Corea, de donde sea, y todos podemos estar estudiando con un maestro. Esto es un gran privilegio que Dios nos da. Entonces, voy a volver a repetir la regla de oro. Lo que Dios manda, a ver, repítalo conmigo, lo que Dios manda son las funciones que nunca cambian. Eso nunca debe cambiar. Ahora diga conmigo, la manera en que lo hacemos son formas. Eso siempre puede cambiar con el tiempo. Un ejemplo para que lo puedan entender mucho mejor es de esta manera. La función es que Dios nos manda a enseñar la palabra. Eso es obligatorio. Eso es obligatorio. Pero la forma, algunos enseñan sentados, otros enseñan parados, unos usan una pizarra, otros usan un video beam, otros usan el Zoom, ¿sí? Pero cualquiera nos pudiera estar juzgando ahora mismo. Si no entiende que la forma cambia, cualquiera estuviera diciendo, ay, miren, eso es del diablo, esa pantalla, eso es mejor que viajen desde sus zonas. Entonces al pastor no le tocaría venirse desde México todos los días. Entonces al pastor de Chile le tocaría también volar todos los días hasta Colombia. No, entonces hay que entender de que la función que Dios nos delegó nunca debe cambiar.
sus principios eternos siempre deben permanecer, pero la forma, eso sí cambia bastante. Amén. Entonces, como líderes de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, debemos ser muy maduros para no pelear por la forma. Y escuchen aquí, si la forma ayuda a que la gente conozca a Jesús, hay que usarla. Hay que usarla. Si una obra de teatro en la iglesia, escúchenme aquí, si una obra de teatro en la iglesia ayuda a que las personas conozcan a Cristo, hagan una obra de teatro. Hagan una obra de teatro. Si un partido de fútbol allí en su zona, un campeonato de fútbol, ayuda a que las personas conozcan de Jesús, vaya, móntese un campeonato de fútbol. Si hay que comprar una mesa de ping-pong para invitar a las personas a que jueguen ping-pong y predicarles el evangelio, predíquenles el evangelio aún de esa forma, utilizando una mesa de ping-pong. Entonces, es importante encontrar las formas y las formas hay que llevarlas en el fluir del tiempo. Estamos en un tiempo muy diferente al de hace 2000 años. Estamos en una cultura muy diferente a la cultura en la que vivían los judíos. Por eso no hay que pelear por las formas. Si la forma ayuda a que la gente conozca a Jesús, usémosla. Pero nunca cambiemos la función, nunca cambiemos los principios que el Señor Jesucristo le enseñó a sus discípulos. Eso sí, nunca pueden cambiar. Jamás. Conclusión. Nuestra meta es cumplir la gran comisión de nuestro Señor Jesucristo. Así que usemos las mejores herramientas, las formas, pero mantengamos siempre el corazón en lo que Dios manda, es decir, en lo que Él nos delegó como una función. Muy bien. Quiero que escuchen esta historia para que encaje en sus corazones. Les va a quedar muy grabada, para que ustedes se den cuenta cómo la función sigue, la regla que Dios puso sigue, pero cómo las formas han cambiado con el tiempo. ¿Sí? Para que esto nunca lo olviden, la diferencia entre la función, es decir, lo que Dios manda, y la forma, cómo lo hacemos, presten atención a esta historia. Hace muchos años, en una costa muy peligrosa, un hombre decidió que su misión sería salvar a los náufragos. Hace muchos años. Su función era muy clara, salvar vidas. Para hacerlo, él usaba una vieja soga de cáñamo y un bote de madera, una canoa. Con el tiempo, otros se le unieron, pasaron los años y otros se le unieron y fundaron un centro de rescate. Miren esto, los que se le unieron con el tiempo pensaron más ampliamente en hacer lo mismo, pero fundaron un centro de rescate. Quiere decir de que ya no estaba la canoa ni la soga de cáñamo. Pasaron los años y la tecnología cambió. Llegaron los helicópteros, las lanchas, las motos acuáticas, las motos acuáticas, pero un grupo de hombres en el centro de aquella zona que aún se aferraba a la forma en cómo lo había enseñado aquel antiguo hombre, se enojó y dijo, no, nuestro fundador usaba una soga de cáñamo y un bote de madera. Si usamos un helicóptero, estamos traicionando la tradición. Así que se enfocaron tanto en la forma, la soga vieja, que se olvidaron de la función, salvar vidas. Y mientras ellos discutían por la soga y alegaban por la canoa, la gente se seguía ahogando en el mar. ¿Qué quiere decir esto, mis hermanos? Que aquellos que empezaron nos dejaron un fundamento y una enseñanza muy clara. La forma ha cambiado. Algunos empezaron a pie predicando el evangelio. Ya otros lo lograron en caballo. Ya otros lo lograron llevar en motos. Otros lo están llevando en carros. Otros lo estamos predicando por las redes sociales a nivel mundial, porque la forma ha cambiado. La tecnología ha aumentado. Todo está ahora a la puerta para que podamos predicar este bendito evangelio y que las personas conozcan la función, el fundamento de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces, ¿cuál es la lección para nosotros como líderes de esta historia? Nuestra función es exaltar a Jesús
y salvar almas. Esa es nuestra función. La Biblia es nuestra base. Si mañana tenemos que usar una red social, es decir, las redes sociales, o un sistema de sonido nuevo, o una manera diferente de organizarnos para alcanzar a los perdidos, solo hagámoslo por amor a las almas y salvar las almas. No nos enamoremos de la soga vieja, la forma. Enamorémonos de la misión de nuestro Señor. Las formas cambian, pero el poder de Jesucristo salva ayer, hoy y siempre. Amén. Vamos a orar. Vamos a orar y vamos a responder unas preguntas allí donde están. Padre Celestial, Dios Todopoderoso, nos acercamos a ti reconociendo que tú eres la fuente de toda sabiduría y que solo a través de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, tenemos acceso a tu trono de gracia. Te damos gracias por tu palabra, que es la lámpara que alumbra nuestro camino y el fundamento inamovible de nuestro liderazgo. Señor, hoy te pedimos que pongas en nosotros un corazón humilde y una mente clara. Ayúdanos como líderes de tu iglesia a no confundir nunca nuestras tradiciones o nuestras costumbres con tus mandamientos eternos. Danos la sabiduría para mantenernos firmes en las funciones y directrices que nos has dejado en las Escrituras, pero también danos la creatividad y la valentía para usar las formas y las herramientas necesarias que este tiempo requiere para que el mensaje del Evangelio llegue a cada rincón de todas las naciones de la tierra. Espíritu Santo, une a este equipo de líderes en sus iglesias. Quita de todos los que estamos aquí cualquier orgullo, cualquier deseo de tener la razón por encima de tu verdad, y permítenos trabajar como un solo cuerpo donde cada ligamento y cada miembro cumple su propósito para la gloria de tu nombre. Que nuestra única meta sea que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea exaltado y que sea predicado su evangelio y que los perdidos sean hallados y que tu pueblo sea edificado con alimento sólido. Bendice a cada hermano aquí presente, que al salir de esta clase lleven no solo conocimiento, sino un compromiso renovado de servirte con excelencia, entendiendo que todo lo que hacemos es por ti y para ti. En el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo, todos hemos orado y decimos amén y